gracias, estimado ingeniero Roque Benavides, por atender esta conferencia que hacemos cada año. Muchas gracias. Bueno, esta charla que no ha sido preparada para esta oportunidad, pero siempre está dispuesta en caso de urgencia, porque también no puede venir, se llama Ciencia y Tecnología de la Epidemia al Desarrollo Sustentable. De eso se trata. Bueno, ustedes saben que hace 500 años se dice que había una serie de civilizaciones en el Perú, las civilizaciones preincas, ¿no? Y que llegaron, pues, digamos, españoles, la colonia, la colonia española, y que hubo una destrucción de las civilizaciones preincas, imponiéndose una serie de normas, una de las cuales se llamó la extirpación de idolatrías, que significaba tratar de desplazar todo lo que era. Bueno, y luego se implantó, a partir de ese momento, un modelo de producción conocido por todos, que es la exportación de oro. Esas son figuras que se encuentran en los libros de la manera como era la exportación en esa época. Se llamaba el oro del Perú, embarcaciones a Europa, y los españoles, lejos de aprovechar esa riqueza para generar valor agregado, más bien vendían, pero creo que no se escucha bien. No, no se escucha bien, Ya, ahí Modesto. va. Entonces, Ahora, ahora sí. decía que el modelo de producción de los españoles era la exportación de oro, plata, para luego venderlos a Francia, a Inglaterra, a cambio de productos con valor agregado. Y eso no les permitió a los españoles generar su propio conocimiento para vender también valor agregado. Eso es lo que está en los libros de historia, eh, cosa que terminó con una independencia hace 200 años. Estamos por eso ahora entrando este bicentenario. Este es el primer evento científico tecnológico por el bicentenario. Y se creó una nueva república basada en la independencia política del Perú. Una independencia política, esto es muy importante. Cabe señalar que en esa época, en 1821, también había ciencia. Yo me he podido informar de que había noticias internacionales sobre Hipólito Unanue, que junto con un científico norteamericano hacían investigaciones sobre las propiedades de la coca. De modo que a medida que había, y además él era prócer de la independencia, de modo que a medida que había la independencia política, también había un inicio de las investigaciones científicas sobre los productos naturales. 1821 está publicado en el New York Times. De modo que estamos pues celebrando dos cosas, ¿no? La independencia política y el inicio de cierto interés de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, el modelo de producción principal del Perú sigue siendo las minas. La minería, no solamente la minería, sino también la explotación de recursos naturales. Obviamente, esta extracción de recursos naturales ha cambiado con la tecnología, que nos lo va a explicar el ingeniero Roque Benavides. Ha cambiado enormemente, ya no es como en la época que nosotros, los que somos mayores de edad, conocíamos, en que los mineros morían con silicosis. Me acuerdo, vengo de un pueblo minero, he estudiado con los hijos de los mineros, y ellos jóvenes, los padres, morían con una serie de enfermedades producto de esa manera de explotación arcaica. Esto se ha modernizado, pero siempre hay unas opiniones controversiales al respecto. Pero no solamente el Perú se dedicó a la exportación de minerales, sino también a la explotación de los recursos naturales marinos.
Eh, Se acordarán seguramente todos de la época del guano, ¿no? El guano fue a fines del siglo XIX una gran fuente de riquezas para el Perú. Me acuerdo que cuando estaba, esto es una anécdota, a veces intercalo anécdotas en Europa, un alemán que era un ex nazi se burlaba de mí, me decía, ustedes, tu país vendía guano, o sea, vivía del guano, me decía. Y entonces yo le respondía que ellos vivían comprándolo, ¿no? De todas maneras, para el Perú no fue muy grato, en realidad, la forma como se explotó este recurso. Después de ser de un pueblo minero salpo, bajé a Chimbote, que era un paraíso realmente en los años 50. Ahí notan ustedes a la derecha una foto del hotel de turistas, donde yo iba cada tarde a bañarme en esa playa, en esa bahía, ese mar azul, muy bonito, y por el cual también venían muchos turistas al hotel de turistas, al hotel Chimú. Pero con la llegada de nuestro gran industrial pesquero, banquero Rossi, pues todo esto se transformó completamente y se transformó de bueno, de, de dos maneras, una positiva y otra negativa. Positiva porque dio lugar y oportunidad a mucha gente que bajó de la sierra del Perú a este sitio y que le permitió usar los recursos para estudiar y para mejorar su calidad de vida. Pero negativa porque se destruyó totalmente el mar, esa bahía en la que nosotros íbamos a pescar, digamos, carreteros, muy, etcétera, y también a recibir los peces de los pescadores artesanales, cangrejos, choros, en fin, una cosa muy extraordinaria. Pasó ahora a un puerto totalmente destruido, como ustedes pueden ver a la izquierda. Esa foto de la izquierda la he tomado personalmente, ¿no? Y pongo acá el futuro de un país minero primario exportador. Es el futuro porque esto es una foto de ahora, de Perú, y así podríamos contar con todos los. Ahora bien, aquí también hay dos fotos que la he tomado personalmente. Uno de un lugar de Lima, cercano, por Puente Piedra, a 1 kilómetro del reactor nuclear de Guarandal. Claro, si ustedes ponen, afinan la vista, detrás de la cruz se nota el reactor de Guarandal. Estos niños que los encontré allí, totalmente temerosos. Como ven, la niña está media aterrada. Todo es inseguridad. Fui invitado a una conferencia nuclear en Japón y también tomé una foto de niños y veo la diferencia. No tienen temor de nadie, no tienen, nadie los está cuidando, sonrientes, felices. Yo digo que la diferencia está entre un país que tiene poca ciencia y otro que tiene mucha ciencia. Siempre nuestro mensaje es tengamos ciencia para mejorar nuestra calidad de vida. Esta foto y esta diapositiva es muy antigua, pero lo que pasa es que en nuestro país, por más que los científicos hemos tratado de poner este mensaje en la mentalidad de los peruanos, no hemos tenido mucha suerte, digamos así. Pero ha venido la pandemia, esta que nos está haciendo sufrir, y ahora recién este año, antes del bicentenario, se dice que sin ciencia no hay futuro. Es la frase que se ha acuñado en el año 2020. Pero nosotros de esto ya venimos diciendo hace mucho tiempo. Esta foto también la he tomado yo. Eh, es en Machu Picchu, cerca de Machu Picchu. No sé si esta niña, no sé, tendrá 12 años o algo así, con su hermanita atrás, vendiendo caramelos y cigarros, ¿no? Es una cosa impresionante la pobreza en la que viven, pero no solamente la pobreza de ellos, sino la pobreza intelectual de gran parte de los peruanos, porque del tren donde yo estaba,
y veía esta imagen, los adolescentes que llegaban de Lima también a Machu Picchu, le gritaban y se burlaban de estas niñas, de modo que hay pues en el Perú una suerte de desprecio por la gente pobre, eh, y no más bien una idea de mejorar la situación. Bueno, nosotros en el año 1984 nos dimos cuenta de que el Perú no tenía futuro porque teníamos una serie de recursos y no lo explotábamos. Por ejemplo, teníamos uranio, lo sabíamos, en el año 83, 84, teníamos uranio en Puno y sigue ahí, hasta ahora sigue ahí, pero nosotros de esa época ya estábamos reclamando que habría que explotarlo. Y también decíamos que investigación es desarrollo, y sin investigación, obviamente, es, es el subdesarrollo. Pero no nos hacían caso. De ninguna manera la prensa se interesaba en el tema. Y cosa curiosa, los jóvenes que son siempre muy audaces, tomaron la decisión de hacerse de local del Instituto Peruano de Energía Nuclear. O sea, esta historia de un poquito la violencia, entre comillas, no solamente va a la gente de la agricultura, de algunos mineros y también a veces también los científicos a veces se ponen impacientes porque no les hacen caso. Tomaron el local no para hacer violencia, sino para que le hicieran caso a las demandas que hacían los científicos. Bueno, en esa época vinieron periodistas y recién se nombró una comisión de alto nivel para ver el problema de la ciencia y la tecnología. Y, sin embargo, las cosas siempre quedan en comisión, ¿no? No sé quién dijo, creo que en la época de Napoleón, si no quiere resolver un problema, nombra una comisión. Era la idea. Parece que hasta ahora sigue esta situación. Nosotros nos hemos dedicado a ver cómo avanza la ciencia en el Perú y la educación en ciencia y tecnología. Permanentemente visitamos los colegios. Este colegio, que fue tomado en el 2016, pero sigue igualito, ¿eh? Este es en el Politécnico Nacional del Santa, ahí donde fue la pesca, en la foto que les he tomado, y también la planta siderúrgica que se creó allí. Es, es el colegio emblemático técnico. Se dice que hay que apoyar la tecnología, ¿no? La tecnología, etcétera. Pero en la práctica, miren ustedes, esas herramientas totalmente oxidadas que hacen correr riesgos a estos jóvenes, riesgos de salud. Así como está este instituto, están todos los institutos tecnológicos del Estado. Yo fui enviado de este Politécnico al Politécnico José Pardo, en la Avenida Grau, y tampoco ha avanzado el Politécnico de la Avenida Grau, José Pardo. Claro, han surgido los institutos como Senati, Exup, pero el Estado parece haber abandonado ya de una manera consciente y decidida la educación pública. Este abandono ha servido obviamente para que la inversión privada tome su lugar y luego aparecen leyes que dicen cómo es posible que haya universidades de mala calidad, etcétera, ponen leyes, pero ni siquiera defienden las instituciones estatales. En lugar de estar haciendo leyes contra lo privado, tendrían que más bien dar el ejemplo de hacer instituciones públicas tan fuertes que no haya competencia, como lo hacen en Alemania. Alemania lo hace muy bien y saben ustedes que ahora Alemania es el motor de la economía europea, ¿no? Y esto porque simplemente se dedicaron a fomentar la ciencia y tecnología. Alemania era un país muy pobre en el siglo XIX, era uno de los más pobres de Europa, incluso en la hambruna tuvieron que emigrar, invitaban a los ingleses y franceses para que les enseñaran una nueva política en ciencia y tecnología. Y ahora, bueno, lo tomaron a pecho y se han adelantado a todos. Nosotros seguimos en esta situación de no querer apoyar la educación pública.
Bueno, entonces, esta es la foto de los países que van a dedicarse solamente a la exportación de materias primas. Ahora bien, nuestro país es uno de los que menos publican artículos en ciencia y tecnología. La forma como se mide la producción científica y tecnológica, ustedes saben muy bien, es el número de publicaciones por año que dan los países. Si ustedes notan esta diapositiva, ustedes notan claramente que entre los países que menos publican, o sea, los menos desarrollados, están Ecuador y Perú. De lejos arriba está Chile, Argentina, Brasil. Hasta el año 2008, Perú le ganaba a Ecuador. Publicaba más o menos por millón de habitantes, más o menos el doble. El doble. Pero ¿qué pasa ahora? Estamos, después que entró Humala y que prometió el Ministerio de Ciencia y Tecnología y una serie de cosas, durante su gobierno, increíblemente, el Perú quedó ahora a la cola, está detrás de Ecuador en publicaciones. Está detrás, obviamente, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, incluso de Venezuela. Ahora, con la crisis que tiene Venezuela, ha cambiado de repente un poco, pero ahora estamos incluso detrás de Ecuador, porque no hay una política en ciencia y tecnología de parte del gobierno. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de ese periodo de Humala se dejó ganar entonces por Ecuador. Ahora bien, no depende mucho del CONCITEC en realidad, porque mientras que no tienen recursos, los científicos no van a poder luchar, ¿no? Y por más que el CONCITEC tenga una buena política, si el Estado no le da los recursos, ¿qué podría ser? Un ejemplo para darles una idea de este tema. Eh, con la pandemia, el CONCITEC le permitieron poner 6 millones de soles. 6 millones de soles para concurso de proyectos contra el COVID. Ahí está el doctor Luis Jauregui que nos está escuchando. Podría contradecirme si digo la mentira. Él está en la Universidad de California, Irvine. 6 millones de soles son más o menos 2 millones de dólares. 2 millones de dólares para todos los investigadores del Perú. 6 millones de soles, 2 millones de dólares es lo que le dan a un científico en Estados Unidos. En promedio puede ser más, 5, 10. No sé, doctor Jauregui, usted tiene una idea que nos puede decir qué significa 2 millones de dólares para ser repartidos entre todo un país. Es decir, 2 millones de dólares es lo que me dieron para armar mi laboratorio. Exactamente. Yo creía, A una sola persona. es una suerte que esté un joven brillante, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde también el ingeniero Roque Benavides es profesor. Esa es no es que yo tenga a veces demasiada impaciencia, estoy diciendo la verdad. No puede ser que lo que le dieron a Luis Jauregui para un proyecto, imagínense, para montar su laboratorio, le quieran dar a todo el Perú. No es culpa del CONCITEC, repito, sino que el Estado no toma en serio las cosas y estamos ahora en esta situación a la cola del Perú, detrás de Ecuador. También, por supuesto, hay ideas controversiales sobre la propuesta que se tiene de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Ahí las opiniones están divididas. En América del Sur, una política de ciencia y tecnología que ha llevado a la creación de un ministerio está pues Chile, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, ya todos tienen prácticamente, menos el Perú. Bueno, pero eso es controversial. Lo que sí importa es lo que se da como recursos a la ciencia y tecnología y lo que ganan los investigadores científicos estatales, porque es el Estado que lidera. ¿Cómo es posible que Julio Culoiwa, uno de los más grandes científicos de la historia del Perú, termine con una jubilación de 1.400 soles al mes? ¿Cómo es posible que Luis Jauregui, uno de los más grandes científicos de la historia del Perú, termine con una jubilación de 1.400 soles al mes? ¿Cómo es posible que Luis Jauregui, uno de los más grandes científicos de la historia del Perú, termine con una jubilación de 1.400 soles al mes?
cuando quiera uno traer a un científico como Luis Jauregui a la UNI, se le ofrezca contratos solamente temporales. Hace 6 años que no tienen nombramiento, no hay nuevos concursos, y les ofrezcan contratos de 2.000 soles, de 3.000 soles. Obviamente, no le quiero decir a Luis esa pregunta un poquito embarazosa, pero nadie va a venir con la forma como se trata a los talentos. Entonces, un país no puede atraer sus talentos, obviamente no tiene futuro. En fin, esas son las situaciones que a nosotros nos preocupa. Y claro, cuando vino el COVID, todo el mundo dijo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Y obviamente eso se reduce de conciencia, pero los periódicos internacionales informaban sobre lo que sucedía en el Perú. Decían, imagínense esa foto, eso viene de un periódico extranjero, dice, que los peruanos se curan a base de hierbas y sin saneamiento. Los residentes de Lima luchan solos contra el COVID. Bueno, ya se sabe que esas ideas que parecían extremistas al principio del COVID, ahora se notan que es una cruda realidad. Ni siquiera tenemos vacuna, no tenemos, estamos indefensos, mejor dicho, parece que no tenemos Estado. Esta situación, eh, claro, ha sido un poco también acompañada de la falta de educación científica. Los peruanos no tenemos educación científica seria que nos hace desconocer las reglas de distanciamiento social, y ya eso ya ustedes ya lo han visto. Claro está, no voy a llover sobre mojado, pero los científicos por lo menos han tratado de reaccionar con lo poco que tienen. Y los científicos que han quedado en el Perú luchando tratan, por ejemplo, acá tenemos a José Luis Mantari, que ha creado un oxigenador que reduce la probabilidad de que uno termine las camas UCI. O sea, y también, por supuesto, está obviamente hay que mencionar a, a nuestro gran amigo Mirko Simic, que está luchando por tener la vacuna peruana, la vacuna Esperanza. Mirko Simic es egresado de la UNI y luego estudió también en la Cayetano. Es un gran líder que está en este momento prácticamente 24 horas luchando para obtener la vacuna peruana, que sería un gran éxito de un heroico eh, científico que está buscando la forma de obtener los recursos. Entiendo que el CONCITEC está apoyando a Mirko para que mediante gestiones del gobierno se le dé los recursos que necesita para lograr la vacuna peruana. Pero como son esfuerzos de pocos científicos, son intensos, y nosotros solicitamos que los poderes del Estado pues reaccionen y tomen más en serio el tema de la ciencia y la tecnología. Nosotros seguimos nuestra lucha tratando de llevar ciencia ahí donde el Estado no está presente, en los lugares más pobres del Perú, y en los colegios que no tienen recursos. Estamos en los colegios estatales y no tenemos apoyo de nadie, digamos, vamos con nuestros propios recursos, porque nosotros en el año 1992 creamos un centro, un semillero científico, del cual somos orgullosos, y vamos a la sierra, a la costa, por todo lado, llevando el mensaje de la ciencia. Y tenemos mucho orgullo en decir que hay productos muy buenos. Niños que se preparaban con nosotros. Acá tenemos un niño que está en un submarino peruano que sorprendió a los oficiales de la Marina, porque los oficiales de la Marina tenían que seguir un curso para manejar este software, y este niño de este semillero científico les enseñó cómo hacerlo antes que vayan los profesores. Bueno, como saben ustedes, los nietos saben mucho mejor que los abuelos. Y por supuesto nuestros investigadores como Luis Jauregui, que está en Irvine, tenemos a Eduard Reategui, que ha expuesto, hay casos increíbles. Tenemos el caso de Karin Chumbimuni Torres, una niña que nació en una chacra en la Sierra de Lima, eh, y que bajó a sus padres veinteañeros, la llevaron al, al Agustino, en la extrema pobreza, ingresó a la UNI y hoy es profesora en la Universidad Central de Florida Central, Central Florida, y no puede regresar, como tampoco otros
porque no abren concurso para ingresar a la uni, increíblemente hace 6 años. Hace cosas que no comprendo, hasta ahora no comprendo. De modo que estamos despreciando el valor del conocimiento. Y nosotros seguimos con el semillero científico, ahora lo hacemos por internet, tratando de que los niños tengan esa oportunidad, y eso obviamente lo hacemos por convicción, porque así como había gente que luchaba por la independencia política del Perú, creo que todos tenemos el deber de luchar con las armas que tienen los profesionales, es decir, con el conocimiento. Hoy en día se está viviendo puntos muy trágicos de nuestra historia, hay muertes de agricultores que defienden violentamente sus derechos, violentamente, y la policía reacciona drásticamente matando gente, cosa increíble. Yo francamente lo que digo es, este es producto de la falta de educación, porque un pueblo que no tiene la educación suficiente no tiene el valor agregado que dar. Sus manos no, no pueden dar un valor agregado suficientemente importante como para que haya inversión que no les pague pues tampoco. O sea que la responsabilidad es totalmente del Estado, porque no hay una política educativa que permita que se gane la vida de otra forma. Vendedores ambulantes, agricultores, mano de obra barata, esas cosas creo que son lo que nos lleva a la cuestión en la que nos encontramos, a la situación trágica. Esperemos que esto cambie con este bicentenario, que creemos que debe ser el inicio para una verdadera independencia del Perú, la soberanía tecnológica del Perú, que es la que tanto requerimos. Eso es lo que yo le quería presentar, aprovechando de que Sergio Santamaría tuvo problemas. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, hay una pregunta. Muchas gracias, doctor Modesto Montoya, organizador y coordinador general del Encuentro Científico Internacional 2021, ESI Bicentenario. El ESI se desarrolla ininterrumpidamente, como dijo el doctor Modesto Montoya, desde 1993, constituyendo el principal evento para crear relaciones con la comunidad científica internacional. En esta edición, organizada por el CEPRESID, Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología, el Consejo Científico Tecnológico Internacional del ESI, la Universidad Ricardo Palma, Universidad Nacional de Ingeniería y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el CONCITEC, entre otras instituciones, tanto académicas como instituciones que promueven la ciencia y tecnología. Entonces, en este sentido, se muestra la urgencia de políticas serias, lo acabamos de escuchar, de ciencia y tecnología e innovación. Es lo que viene sosteniendo los participantes. Agradecemos a los expositores del Encuentro Científico Internacional. Nos toca invitar al ingeniero Roque Benavides. Él es ingeniero civil de la Universidad Católica, ha estudiado su maestría en Estados Unidos y tiene mucha participación en el accionar político, económico de nuestro país. Se ha desempeñado como presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Ha sido presidente del Instituto de Seguridad Minera, director de la Sociedad Minera El Brocal, miembro del Consejo Consultivo de la Minera Yanacocha. Asimismo, ha sido director del Banco de Crédito del Perú, ha sido presidente de la CONFIEP, entre otras empresas. Actualmente es presidente ejecutivo en la compañía de minas Buenaventura. Lo invitamos a participar en el Encuentro Científico Internacional. Él va a exponer sobre avance en la investigación en los procesos mineros del Perú. Él es un promotor y defensor del desarrollo minero en nuestro país. Estimado ingeniero Roque Benavides, ¿podría compartir, por favor, su pantalla, su exposición, por favor? Bueno, muchas gracias, muy amable por esta invitación. Yo he escuchado con mucha atención la presentación del doctor Modesto Montoya y él comenzó diciendo que iba a ser provocadora. Y yo me voy a permitir
un poco comentar la exposición del doctor Modesto Montoya y daré un periodo más corto a la presentación que tenía preparada, que después se las pasaré para que ustedes la puedan tener. Pero yo creo que más que el PowerPoint es lo que uno pueda decir. Yo quiero comenzar por una frase que acabo de leer y que Einstein decía que lo único infinito es el universo y la ignorancia humana. Y yo creo que estamos en un evento que lo que trata es de buscar soluciones a que en el Perú haya menos ignorancia, que haya más investigación, que haya más educación. Yo, por supuesto, aprecio mucho los comentarios del doctor Montoya, con quien me une una amistad ya de hace algunos años. Y cuando él compara a nuestro querido Perú con otros países del mundo, tiene toda la razón. Nosotros tenemos que emular algunos países que han avanzado en ciencia y tecnología. Pero, por ejemplo, el caso de Japón, donde hay mucha crítica a la energía nuclear y han habido accidentes que han matado mucha gente. La verdad es que yo creo que el dicho aquel en inglés que dice el jardín del vecino siempre se ve más verde, quién sabe se aplica también en nuestro país. Yo creo que el Perú ha ido avanzando mucho en los últimos años y yo creo que hay que rescatar lo que hemos avanzado y por supuesto no cejar en tener un toque de realismo, un toque de prudencia en la política peruana que permita que sigamos progresando. Mencionó el doctor Montoya a la coca y el libro aquel de la historia de la coca de Golden Mortiner, que fue traducido por la Biblioteca Abraham Valdelomar de Ica, que lidera mi hermano Alberto Benavides Ganosa. Yo les recomiendo ese libro porque demuestra la injerencia y la importancia que ha tenido la coca, y no la cocaína, y no la droga, sino la historia del Perú con respecto a la coca. Pero todo lo que podamos hacer en el Perú tiene que ver con una cuestión que se discute hoy día permanentemente y es la sostenibilidad. La sostenibilidad que se entiende como el cuidado del medio ambiente, como el desarrollo social con salud y nutrición, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia, que por supuesto tiene que ser dado por el Estado y que tiene que abocarse a esos aspectos. Y la tercera pata de esa sostenibilidad es el desarrollo económico. Y es ahí donde yo me voy a enfocar, por supuesto, porque creo que la industria minera puede contribuir enormemente al desarrollo de nuestro país. El doctor Montoya también ha mencionado muchísimas veces el esfuerzo del Estado y el insuficiente apoyo de parte del Estado. Yo creo que en el Perú también tenemos que ya pensar que el Estado tiene que estar asociado con los sectores productivos para tener investigación aplicada a las actividades económicas, sin perjuicio de que haya también, por supuesto, investigación académica, que es siempre importante. Pero yo creo que el esfuerzo de investigación en nuestro país tiene que ser acompañado del Estado con el sector privado, con la industria, ya sea esta la industria pesquera, ya sea la industria agroindustrial, ya sea la industria minera, ya sea la industria del turismo, ya sea la cultura. Y yo creo que en ese sentido tenemos que trabajar mucho más cercanamente. Hay que entender que en el Perú, del 100% de la inversión que se da en nuestro país, el 80% es inversión privada, 80% es inversión privada y 20% es inversión estatal. De ese 80% que es inversión privada, 80% es inversión de nacionales, de empresas peruanas, y 20% es inversión extranjera, que viene con nueva tecnología, que viene con nuevos procesos, que es importante defender. Pero somos nosotros los peruanos y las empresas peruanas las que tenemos que trabajar de la mano con las universidades, con la academia, con los investigadores. Yo creo que lo que puede hacer Concitec es muy valioso y viene siendo muy valioso.
lo que pueden hacer las universidades. Creo que está faltando ahí sumar esfuerzos con la empresa privada y poder sacar adelante proyectos de inversión. Yo creo que es fundamental que las universidades investiguen, que las universidades publiquen. Yo estoy haciendo un pequeño esfuerzo enseñando en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la maestría de gestión minera, pero así como el que habla, creo yo que muchos de mis colegas empresarios deberían de ser algo autocríticos y, por supuesto, participar más con la ciencia, con la tecnología, con la innovación, con las universidades. Y en ese sentido yo, por supuesto que le agradezco mucho a Modesto por invitarme, por considerarme dentro de esta charla. No ha sido, puede haber sido provocador, pero siempre entre peruanos tenemos que llegar a consensos, tenemos que buscar alternativas que nos permitan progresar. Yo por eso les he preparado una presentación que, como les digo, después se las pasaré, pero yo creo que en aras del tiempo puedo ir explicándola y que ustedes la puedan escuchar. La innovación minera apunta a que el futuro de las operaciones mineras tendrán que ser totalmente automatizadas, tendrán que promover la automatización de las operaciones mineras. Ya no se trata de estar recordando de hace 100 años un pico y una lampa. Hoy día el operador minero de esa minería responsable de la cual yo hablo es un operador que está capacitado, que conoce de tecnología, que conoce de maquinarias muy sofisticadas. La principal razón para este cambio es la necesidad de la industria por ser más eficiente, productiva, segura e ingeniosa para afrontar adversidades, especialmente si se tiene en cuenta las dificultades climatológicas y los crecientes costos energéticos que enfrenta la industria todos los días. Hay que entender que la industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas, porque la onza de oro, la onza de plata, la libra de cobre que se produce en el Perú se vende al mismo precio que la onza de oro o libra de cobre de cualquier parte del mundo. Y por lo tanto nosotros competimos con nuestras eficiencias, con nuestra tecnología, con los avances en esa ciencia que tenemos que hacer si es que queremos mantenernos competitivos en minería. El doctor Montoya mencionó el guano. Yo creo que es injusto cuando se compara la minería con el guano de las islas. El guano de las islas fue un recurso o es un recurso muy acotado. Cuando a mí el periodista Nicolás Lucar me preguntó, pero entonces, ¿cuántos años tenemos de minería en el Perú? Yo le dije, si me hace la pregunta, yo diría que entre 600 y 800 años, porque realmente no hay un solo yacimiento descubierto en el Perú que esté en explotación que no tenga afloramientos en superficie. Y a mí nadie me va a decir, y por supuesto entre científicos tenemos que entender que lo que hay en horizontal también hay en vertical, y deben de haber muchos yacimientos profundos en esta tierra que ha sido bendecida con recursos naturales. Se debe impulsar las innovaciones que creen un ambiente laboral más seguro y cómodo para los mineros. Esto, sumado a capacitaciones en automatización de procesos, harán que las minas sean cada vez más seguras al retirar a los mineros de las zonas de peligro. Cuando estamos hablando de robotizar la minería subterránea, por ejemplo, de tener operadores que trabajen 24 horas al día sin tener que parar, y que por supuesto eso va a generar más productividad. No podemos definitivamente en minería trabajar sin seguridad. La sociedad nos lo reclama. Las minas maduras están cada vez más difíciles de encontrar porque hay pocos yacimientos aflorantes que quedan y tenemos que centrarnos en la minería moderna, que es descubrir nuevos yacimientos en profundidad. La minería subterránea tiene un futuro si es que aplicamos mucho más tecnología. Las leyes de minerales son cada vez más bajas.
en profundidad y, por supuesto, las distancias que tiene que recorrer en los tajos abiertos requieren de mucho más tecnología para mantener la competitividad. La mineralización inherente es compleja, cada vez más compleja. Hoy día tenemos productos como el arsénico, el antimonio, el mercurio, que son productos no deseables y que por lo tanto requieren también de investigación metalúrgica para poder separarlos y tener productos estables en el tiempo y que no contaminen. Eso es un proceso que se viene trabajando y yo mencionaré más adelante patentes que tiene Compañía de Minas Buenaventura en ese sentido, en el campo de la metalurgia. Hay demandas de toda la sociedad por menor impacto ambiental en las operaciones, pero eso se aplica no solo a la minería, se aplica a las ciudades, a los gobiernos regionales, a la pesca, a la industria, a las carreteras, a todo. El medio ambiente es un tema fundamental y todos tenemos que ser apasionados por el cuidado del medio ambiente. Las restricciones de consumo de combustibles fósiles en el futuro se viene y necesitamos buscar energías alternativas. Y por supuesto los precios de esas energías tienen que ser lo más competitivos posibles. Que tenemos desafíos, mi querido Modesto, tenemos muchos desafíos en minería y en la industria, pero no nos quedemos solamente en los desafíos. Dicen que los chinos, la palabra crisis significa oportunidad. Yo diría que la palabra desafío significa oportunidades de negocios para muchos de los peruanos que queremos labrarnos un futuro. Creo que las líneas de acción tienen que venir con la innovación, las operaciones y la tecnología, con la digitalización de nuestros procesos productivos, el Big Data, el uso de tecnología de punta para las operaciones mineras, la exploración y extracción se desarrollarán en un corto plazo con mayor eficiencia. Estas herramientas además permitirán cambiar nuestra estructura de costos y tener minas más seguras. Que tenemos que apoyar el talento y el liderazgo, porque necesitamos que los nuevos profesionales de la industria minera respondan a las nuevas tendencias tecnológicas de nuestra actividad. Por ello, es necesario potenciar el trabajo colaborativo con las universidades, con los institutos tecnológicos. Yo insisto que hay un campo enorme de investigación aplicada que podría el sector público, no solo el sector público, sino el sector público con el sector privado, apoyar. Por ejemplo, cuando veo que don Luis Jáuregui quiere buscar proyectos de investigación, busquemos proyectos con el sector privado, con la industria. En los Estados Unidos eso se hace mucho. En Alemania la investigación aplicada, la universidad y la industria no están separadas, no son casilleros estancos. Yo creo que parte del problema en nuestro país es que muchas veces estamos pensando que papá Estado nos va a venir a salvar. Y yo creo que cuando vemos que el 80% de la inversión en el Perú es inversión privada, tenemos que trabajar en forma conjunta, el Estado con el sector privado y la academia. La triple hélice de la que habla el doctor Cachay, rector de la Universidad de San Marcos. Yo creo que es fundamental que trabajemos Estado, universidad y empresa juntos para hacer mucho más investigación. Tenemos que asociarnos con la academia para fines de gestión del talento e investigación. Debemos fomentar asociaciones formales con las empresas fabricantes de los equipos mineros, de la tecnología que se necesita, ver con ellos qué productos serán más adecuados para la realidad minera del Perú y, por supuesto, también copiar lo que haya bueno en otras partes del mundo. Hay que entender que Australia, Canadá, se han desarrollado en base a su sector minero. No seamos acomplejados en ese sentido. El Perú ha sido bendecido con recursos naturales. De lo bien que hagamos el desarrollo minero con ciencia, con tecnología, es que vamos a poder avanzar mucho en la economía de nuestro país y en el bienestar para mucho más gente. Tenemos que tener, por supuesto, mucha responsabilidad y transparencia.
debemos comprender que el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación han empoderado a nuestros grupos de interés, nuestros stakeholders. Por tanto, necesitamos trabajar con transparencia y responsabilidad frente a nuestros colaboradores, a nuestros accionistas, a las comunidades vecinas, a las autoridades gubernamentales, a las universidades, a los institutos de ciencia y tecnología, a la ciudadanía, por supuesto, a los medios de comunicación. Lo que es evidente es que si logramos tener mayor productividad, y en eso la ciencia, la tecnología y la innovación son fundamentales, vamos a lograr generar mucho más valor, porque la cantidad de recursos que utilicemos para producir, tenemos que buscar delimitar esa cantidad de recursos. La productividad es la relación entre el rendimiento de producción y lo que se requiere para producirlos, que son los recursos. La medida de la productividad se define como un rendimiento total por unidad de recursos invertidos. Y en eso hay que entender lo que dicen los economistas. En el caso del sector minero específicamente, somos una industria tomadora de precios. Nosotros no influimos en el precio del producto que vendemos. Nosotros estamos en un mercado absolutamente global y por lo tanto con lo que competimos es con nuestra eficiencia, y es ahí donde la ciencia y la tecnología puede cumplir un rol fundamental hacia el futuro de nuestra industria. Si nosotros analizamos un poco la historia, para producir 40 kilos de cobre en 1900, seguramente se explotaban leyes de por encima del 4% de cobre por tonelada. Hoy día, en Cerro Verde, estamos explotando 0.3% de cobre, pero claro, estamos con una planta de 360.000 toneladas por día. Lo que se requiere es pues mayor volumen, pero definitivamente ese yacimiento hace 100 años no se hubiese podido explotar. La ciencia y la tecnología han permitido que eso se haya dado. Y por supuesto, las leyes de mineral definitivamente van a ir bajando y por lo tanto, para lograr esa rentabilidad, esa productividad, necesitamos ser cada vez más eficientes. Y yo no quiero ni pensar hacia el futuro. Seguramente se explotarán yacimientos con leyes bajísimas, pero que requerirán de mucho más tecnología. ¿Qué cosa hemos hecho en Buenaventura? Yo, la verdad, es que se me ha presentado como presidente del directorio de Compañía Minas Buenaventura. Yo he trabajado 40 años en Buenaventura. Y la misión de la innovación en Buenaventura es potenciar significativamente el valor de la empresa mediante el aumento de la seguridad y la productividad, adoptando nuevas tecnologías y mejores prácticas de gestión. La seguridad es fundamental porque realmente es el capital humano el primero que tenemos que cuidar. Desarrollar recursos minerales generando el mayor valor posible para la sociedad es la visión de una empresa como Buenaventura, fundada hace 67 años en el Perú, que el 99.9% de quienes trabajamos en Buenaventura somos peruanos y que por supuesto ha logrado nos hemos internacionalizado inscribiéndonos en la Bolsa de Nueva York, y hace 21 años que Buenaventura es una empresa listada en la Bolsa de Nueva York, y por lo tanto tenemos que aplicar las mejores prácticas de gobernanza corporativa. Todo ello nos lleva a una mayor productividad. ¿Cuál es el futuro de la minería? Porque acá estamos para hablar del futuro. El pasado es historia, pero el futuro es lo que nos espera. Y el Perú, en este tercer siglo de independencia, tiene que lograr el desarrollo de nuestro país, llegar a ser una economía que genere bienestar, que genere educación para muchos más peruanos. La minería es una industria que consume mucha energía. La minería es la responsable en el Perú del 32% de toda la energía que se consume en nuestro país.
La industria de generación eléctrica en el Perú depende del sector minero y de ahí, por supuesto, sale la energía para las ciudades y también sale para las otras industrias. Pero la minería es el mayor consumidor de energía y por lo tanto necesitamos tener eficiencia energética con emisiones cero, con automatización, con productividad, con seguridad y por supuesto sostenibles en el largo plazo, como ya lo hemos mencionado. La minería requiere de mucho más digitalización. Por supuesto, antes había que caminar e ir al fondo de la mina, al fondo del Tajo Abierto para observar las cosas. Hoy día en sistemas de 3D la supervisión de labores se hace en forma virtual desde una sala de control. Hoy día esta pandemia nos ha enseñado que podemos trabajar a distancia. Yo, por ejemplo, en este momento me encuentro en Piura y Modesto está en Lima. Y por supuesto, esta mañana he tenido conversación con las minas que tenemos en 8 regiones del Perú. Y entonces eso permite una mayor supervisión a distancia. La era digital nos permite inclusive controlar mucho mejor las operaciones mineras y no solamente estando al pie del cañón, que también es importante porque el toque humano con la gente que trabaja en las minas es fundamental. Es obvio que uno de los temas que se habla de temas de medio ambiente en el sector minero tiene que ver con el agua y la gestión ambiental en general. La gente dice, pues, ¿qué cosa es el tema medioambiental? ¿Es el ruido? Bueno, hay muy poco ruido que se haga, por lo menos en minería. ¿Es los polvos y los humos? La verdad que también hay muy poco. Modesto mencionó los problemas de silicosis en el pasado. Hoy día la perforación se hace pues con agua y ya no hay esos polvos que lamentablemente generaban la enfermedad de la silicosis hace 50 años. Pero lo que sí hay hoy día es todavía la percepción de que hay un tema de contaminación ambiental del agua. Por eso es que algunos políticos demagogos decían agua sí, mina no, pero al mismo tiempo decían canon sí, mina no. Y eso pues es un absurdo. Yo creo que es importante que sepamos que la gestión del agua en minería tiene un foco muy especial y tenemos una preocupación muy grande. La minería en el Perú no consume tanta agua como se dice, porque la minería consume el 1% del 1% del agua, o sea, consume el 0.1% de todo el agua de lluvias del Perú. Pero no solo eso, sino dentro de lo que es la economía circular, en las operaciones mineras responsables, formales, se recircula el agua. En Buenaventura, por ejemplo, hemos llegado a calcular que nosotros recirculamos el 93% del agua que utilizamos. Y eso es mucho y es casi un estándar en la industria. También almacenamos agua. Nosotros tenemos en Buenaventura el lema agua primero, mina después. Generamos primero el recurso de agua que vamos a utilizar para después desarrollar la industria minera. Y es así que nosotros hemos contribuido a construir reservorios que significan más de 120 millones de metros cúbicos a todo lo largo de la cordillera de los Andes y que por supuesto nos permite también contribuir con la reforestación de muchas áreas en Cajamarca, en Huancavelica, en Arequipa, en todos los lugares donde trabajamos, realizando monitoreos participativos con la comunidad para que se sientan cómodos y se sientan seguros de que el agua que se vierte al ambiente es agua limpia y que no va a tener un impacto negativo. Y por supuesto, todo eso contribuye a que haya más agua, más agua. Yo creo en la hermandad del agua entre la minería y la agricultura. Yo creo que la minería puede contribuir enormemente a construir reservorios que puedan facilitarle la vida a los agricultores de las zonas alrededor de las minas. Quiero mencionarles que, por ejemplo, estamos trabajando en el proyecto San Gabriel, en la zona de Ichuña, en Moquegua.
a 4.700 metros de altura. Yo les pregunto, ¿cómo hacemos para descentralizar nuestro país si no es poniendo en valor los recursos que tenemos en las zonas altoandinas de nuestra patria? ¿Qué cosa se puede sembrar a 4.700 metros de altura? El proyecto San Gabriel es un proyecto de exploración que ha sido descubierto por Compañía de Minas Buenaventura y que esperamos que esté en producción para el año 2023 o 2024 y que esperamos que la energía que utilice sea casi el 100% energía solar, porque se dan las condiciones ideales para poder tener paneles solares. Tenemos la pendiente adecuada para poner esos paneles solares sobre un cerro y, por supuesto, la radiación solar en esa zona de Moquegua es muy alta. Así que nosotros estamos buscando energía solar que permita el desarrollo de este proyecto, que nos permitirá tener vehículos eléctricos, tener una mina digital conectada con Internet de las cosas, con automatización, con teleoperación remota en lo posible y, por supuesto, con analítica avanzada. Nosotros estamos trabajando. Esta es una compañía fundada por peruanos que hemos trabajado y que trabajamos conjuntamente con las universidades de nuestro país y especialmente las universidades nacionales de distintas zonas de nuestra patria. La innovación en geología es evidente que hoy día con los drones podemos hacer un mapeo mucho más preciso sin tener que llegar a la punta del cerro, pero todo eso se descarga inmediatamente en los monitores y nos permite hacer una evaluación mucho más cercana, más allá de la cuestión también de los la información que podemos sacar de las filmaciones desde el aire, ¿no es verdad? La innovación en metalurgia también hemos venido trabajando. Nosotros tenemos un ejemplo que mostrar y es en la procesadora industrial Río Seco en Huaral, que tenemos ya patentes que hemos logrado patentar, valga la redundancia, y es que los minerales de la mina de Uchucchacua, que son minerales de plata con plomo y que tenían alto contenido de manganeso, hemos puesto una planta con tecnología danesa. Hoy día producimos sulfato de manganeso para la agricultura del Perú y exportamos sulfato de manganeso. Eso es una integración entre minería y agricultura y, por supuesto, damos valor agregado a la producción minera. Y no solamente eso, sino que nos hemos dedicado a la investigación metalúrgica, porque uno de los grandes problemas que hay en la minería del mundo es el cobre arsenical. ¿Cómo hacemos para separar el arsénico del cobre? Leía recientemente un libro sobre Sumaria, la primera cultura que se conoce en el mundo, y ahí han dejado restos de cobre arsenical en algunos de sus artefactos. Quiere decir que en Sumaria había problema de arsénico. Pues nosotros en Buenaventura hemos logrado avanzar en esa tecnología y hemos patentado 2 procesos en Estados Unidos y en el Perú, y estamos trabajando para mejorar. Y por supuesto, eso no puede quedar ahí, y la innovación en el cierre de minas que tiene que ser ordenado. Y en ese sentido, en Cajamarca, en La Zanja, hemos venido trabajando con Tecnosoles, que es una tecnología española para revegetar los tajos abiertos que se pueden haber dejado. La innovación en telemedicina, en teleeducación, también es algo que es muy importante. Yo quiero decirles, para terminar, que se ha creado el Hub de Innovación Minera. Yo invoco a los investigadores a que se unan al Hub de Innovación Minera, que está conformado por varias empresas como Poderosa, como Horizonte, como Buenaventura, como Goldfields, y que tenemos también participación de la academia. Yo creo que tenemos que trabajar en lograr más investigación, más innovación en minería, y así como en minería en otros sectores. Y yo creo que unidos, el sector público y el sector privado, vamos a lograr avanzar en el campo de la ciencia, de la innovación, de la tecnología, y así poder tener un futuro muy promisorio para nuestro país. Muchísimas gracias.